para hablarnos de esto, pues no imagino una mejor persona que el doctor Gabriel Augusto Castillo, que es absolutamente de esta casa. Él es neurólogo, neurofisiólogo y es psicoanalista, profesor de la especialización de neurología de la FUCS, neurofisiólogo del Hospital Universitario de Medellín y del Hospital Infantil Universitario de San José. Pero quiero decirles que además es psicoanalista de nuestra Asociación Psicoanalítica Colombiana. Además nos ha acompañado aquí en la clínica, fue nuestro neurólogo interconsultante mucho tiempo, ¿sí? Y pues creo que reúnes todas las cualidades para hacer los puentes dentro de todas este campo, además de ser una persona muy cálida y un muy buen conferencista. Entonces pues te dejo en tu auditorio. Bienvenido. Doctora, muchas gracias. No, del corazón, eso sí. Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Aurora Victoria Carrascal y al doctor Henry García, directora de la clínica y el jefe de educación médica. Vamos a conversar sobre un tema que es bastante interesante. Espero tener la capacidad de hacerlos llegar de una forma muy agradable, porque es bien bonito y confío que no vaya a malograr sus expectativas. Entonces, ese término electromagnético es un término más pedagógico, no es un término neurofisiológico. ¿Por qué? Porque abarca las dos palabras, electro, de eléctrico, y magnético, de estimulación magnética. Entonces, esto es la situación. Tenemos la posibilidad de administrar una corriente eléctrica sobre el cuero cabelludo, o tenemos la posibilidad de administrar un pulso magnético también sobre el cuero cabelludo. Es decir, que estamos hablando de un procedimiento neurofisiológico en el cual el paciente no tiene que estar ni con anestesia ni con cirugía, no requiere ninguna de estas dos situaciones, y de forma ambulatoria podemos realizar el procedimiento. Este procedimiento me ayuda en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento de diferentes enfermedades, tanto neurológicas como psiquiátricas. En la parte inferior notamos la forma como la corriente eléctrica se va a distribuir, la parte anódica, la parte del ánodo y la parte del cátodo. Y aquí vamos a ver cómo viene un impulso eléctrico, aquí sería el cable, viene la corriente eléctrica, llega a esta área que corresponde a un imán y va a generar un pulso electromagnético. Entonces, por eso la palabra electro y magnética. Para las personas, si recuerdan la parte de neurofisiología, las personas, cuando tenemos un potencial de acción es la forma como se comunican las neuronas, pero de forma frecuente estamos siempre en un potencial de reposo. Este potencial de reposo está aquí y el potencial de acción se desencadena acá. ¿Para qué digo esto? Porque existe la creencia de las personas que la estimulación eléctrica la están relacionando con la terapia electroconvulsiva, y no es así, son dos áreas completamente diferentes de la neurofisiología. La terapia electroconvulsiva llegamos a un umbral permanente que va a producir una alteración de la actividad neuronal que permite que ese paciente vuelva es una palabra como a resetear su computador y quede ya mucho mejor. A ese nivel nos llega la estimulación eléctrica de la que estoy hablando. Esta estimulación eléctrica se realiza con una pila cuadrada, de la que utilizamos frecuentemente. Va en esta región, esa es la intensidad que utilizamos, aquí va, y entonces sabemos que esa pila cuadrada, de forma frecuente le colocamos la lengua, vamos a sentir una molestia. Y si la pila se está acabando y queremos si hay que cambiarla, también le ponemos la lengua. Esa es la intensidad que se va a colocar sobre el cuero cabelludo. Quiero partir de eso. En cambio, la estimulación magnética, yo sí puedo ir aumentando la intensidad hasta un punto que puedo desencadenar un pulso magnético de acuerdo al área donde yo voy a estimular. Por ejemplo, entonces, este es el aparato. Si yo puedo aplicarlo en cualquier parte de la cabeza. Si estimulo el área motora, voy a desencadenar un pulso, un movimiento.
Si estimulo el área visual, puedo producir un destello. Yo puedo estimular cualquier área. De forma frecuente, si se acompaña a un electroencefalograma, podemos ver la acción que tiene sobre la corteza cerebral ese potencial que vamos a producir sobre el cráneo. Interesante es la siguiente situación. Se ha visto que dentro de los avances de la estimulación magnética tiene la capacidad de permitirme evaluar el nivel de conciencia de un ser humano. Recordemos que la conciencia es un concepto, está en el área de la complejidad, y corresponde, la complejidad está dada porque el cerebro tiene diferentes áreas que se encargan de diferentes funciones y a la vez va a ser integrado. Esa capacidad de segregación y de integración simultáneamente corresponde a la complejidad del cerebro. Desde el año 2013, el grupo de Massimini, en el cual también está Tononi, que es el experto en neurociencias del estado de conciencia, demostraron que utilizando la estimulación magnética se puede establecer el nivel de conciencia de una persona. Eso era para decirles desde el inicio lo interesante de esto. Y para mirar una cosa ya efectiva, vamos a mirar un caso clínico. ¿Podemos apagar un segundo, por favor? Si tengo un pulso par, voy a poder estudiar la fisiología y la fisiopatología de las conexiones intracerebrales. Vuelvo y les digo, sin anestesia y sin cirugía. Y si lo coloco con pulsos repetidos, voy a poder lograr un efecto terapéutico. Hablemos de la primera. Vamos a ver en qué consiste el pulso magnético único para los potenciales evocados motores. Aquí tenemos el aparato de electromiografía, en este caso vamos a hacer una electromiografía de superficie, y esta es la bobina del aparato de estimulación magnética. Van a darse cuenta cómo de forma precisa puedo llegar al área del cerebro que tiene que ver con la mano izquierda, con la mano derecha, con el pie izquierdo y con la mano derecha, con el pie derecho. ¿Por qué digo eso? ¿Qué hago énfasis en eso? Porque si yo tengo un ACV, un accidente o ataque cerebrovascular, en el cual quedé con una hemiplegia derecha, pues de forma frecuente el equipo de rehabilitación van a tratar de trabajar al movimiento. ¿Todos estamos de acuerdo? Fisio, ocupacional, vamos a tratar de ese movimiento. Pero yo pienso que si el problema está acá, esa fisio, esa ocupacional, tienen que estar acompañadas del procedimiento de estimulación magnética. ¿Por qué? Porque el problema estuvo acá, tenemos que estimular a las neuronas que sobrevivieron. De esa manera yo puedo tener un adecuado movimiento. Recuerden que el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro moviliza el lado derecho y el lado derecho y el izquierdo. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprecien en esta parte, lo bonito que es un examen de estos. Entonces, esto es realizado en el Hospital de Medellín, en el Laboratorio de Neurofisiología. Como les decía, el aparato de electromiografía de superficie, este es el equipo de estimulación magnética, y van a darse cuenta, ¿cierto?, de una forma específica, el impulso magnético comunitario. Vamos a ver el pie. Del otro lado. Y ahora vamos a apreciar qué es lo que se ve, qué es un potencial evocado. La respuesta al potencial evocado viene acá. Eso es lo que va a aparecer con los diferentes tipos. Entonces vamos a llegar de una forma precisa a estimular las áreas de la corteza cerebral relacionadas con el movimiento. Después estudiamos las ondas y vamos a cuantificar lo que corresponde al tiempo de conducción central, tiempo de conducción total y periférica. Eso era el pulso par. Pero ahora, por favor, estemos atentos a lo siguiente. ¿Qué ocurriría? Yo ya sé que cuando le coloco un pulso de determinada intensidad, tengo un potencial evocado de determinada amplitud. Yo quiero mirar sobre esa área del cerebro si incluyen otras partes. Eso se llama la fisiología, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué tal que yo coloque un estímulo antes de él? Yo tengo aquí el estímulo, yo ya sé que este estímulo produce este potencial. Pero entonces, ¿qué tal que antes de este estímulo produzca un estímulo pequeño que no alcance a desencadenar eso? Se llamaría un impulso subumbral, ¿cierto? ¿Qué tal si yo coloco un impulso subumbral y esta acción ya no es más grande sino más pequeña? Lo que voy a decir es que el área donde apliqué este estímulo está produciendo una inhibición sobre esta área. Eso se llama funcionamiento cerebral. O yo puedo decir que el área donde coloqué el estímulo aquí está produciendo una acción excitatoria o facilitatoria que permite que el potencial evocado motor sea mucho más amplio. Los términos corresponderían a una inhibición o una facilitación. La primera es el test estímulo, el primero es el estímulo condicionado, el segundo es el test estímulo.
Entonces me permite estudiar las conexiones del cerebro. Pero para eso se necesitarían muchísimos estimuladores. Este fue con el que nos entrenamos hace 10 años en la Universidad de Toronto, en el cual ya, por supuesto que hay muchos equipos más sofisticados, pero en esa época se tenían muchísimos estimuladores para entender el funcionamiento del cerebro con los potenciales evocados motores. Entonces, ustedes dicen que estamos en psiquiatría porque se mete con movimiento. Ya les voy a explicar. Resulta que ya se ha determinado que si yo tengo a nivel motor, yo coloco un pulso subumbral y entre 1 y 5 milisegundos aplico el otro potencial, esto se va a inhibir. Y esta función se llama psiqui, que se corresponde a una inhibición intracortical de intervalo corto. Todos los seres humanos la tenemos. Es una función fisiológica de la corteza motora del humano. Cuando se pueden estudiar diferentes áreas del cerebro, podemos encontrar diferentes medidas que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Resulta que se ha visto que eso que yo llamo psiqui, que es una función que aparentemente es motora, yo la puedo aplicar también con pacientes para ver cómo está la situación. Y miren lo que ha ocurrido cuando se aplica en pacientes, en niños con un trastorno de déficit de atención. Entre más inhibición tenga yo, el niño tiene mayor hiperactividad. Vuelvo y repito, entre más inhibición tenga ese psiqui, sea más potente, sea más potente la inhibición, el niño va a tener menor control de todas sus capacidades. Entonces, el nivel bajo de psiqui se relaciona con un mayor grado de déficit de atención. Podría utilizarse como un biomarcador de la severidad del cuadro del déficit de atención. Hasta el momento no existen biomarcadores claros del déficit de atención. Se ha visto que ese psiqui, cuando se le coloca metilfenidato, va a mejorar. Y tenemos, sabiendo que algunos pacientes con TDAH que no van a responder al metilfenidato, podemos también utilizarlo como una prueba para mirar si ese paciente va a responder o no sin tenerlo expuesto al medicamento. Y podría utilizarse para investigar nuevos medicamentos. Entonces, ese es un punto que ya quería compartirles respecto al uso en el diagnóstico del déficit de atención del pulso par. Tengo otro más bonito. Resulta que qué tal que yo ponga el estímulo condicionado acá y después coloque el otro estímulo acá. Eso se llama una estimulación aferente. Como es un tipo de inhibición que se presenta cuando yo aplico un estímulo a nivel del nervio mediano y concomitantemente tengo aquí el estímulo motor. Pues resulta que los fisiólogos se han puesto a colocar diferentes medicamentos a la persona para que la coloquen para estudiar este tipo de inhibición. Se llama SAI, y ese SAI se ha visto que se relaciona con los problemas de Alzheimer y ya les digo por qué. Miren lo siguiente. Si yo le coloco a un paciente un antagonista de la acetilcolina como la escopolamina, voy a disminuir el SAI. Esto podría indicar que la acetilcolina está involucrada en ese punto. Por tanto, ese SAI puedo utilizarlo como una forma de evaluar la integridad del circuito colinérgico. Ojo con esto, en pacientes con enfermedad de Alzheimer se ha encontrado esa disminución y se ha correlacionado con la etapa de la enfermedad. Y esto permite que desde el 2002 ya se ha sabido esto, y yo puedo utilizar en la medida del pulso par tipo SAI y voy a obtener una forma en la cual puedo encontrar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Eso fue el tema por el cual me metí tanto con el componente motor, desde estamos en psiquiatría. Entonces, de esa manera ilustro cómo el pulso par me puede ayudar en el diagnóstico de un déficit de atención o de una enfermedad de Alzheimer, desde el punto de vista neurofisiológico y científico. Durante mi entrenamiento tuve la oportunidad de realizar estudios como ese. Entonces aplicábamos el estímulo siempre en la área motora y evaluábamos diferentes áreas, somatosensoriales, motora, premotora, prefrontal, para mirar cómo era el tipo de inhibición, en este caso, interhemisférica. Eso era en pacientes sanos, ¿cierto? También lo pudimos aplicar en pacientes con enfermedad de Parkinson. Si recuerdan, en la enfermedad de Parkinson se puede usar la estimulación, pero ya no la magnética transcranial, sino también existe la profunda, el DBS. El DBS es una forma de tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, en los momentos iniciales, después de la cirugía, el paciente durante su hospitalización va a quedar con el cable que va por fuera y lo podemos utilizar para estudiar qué es lo que pasa.
Si yo, ese cable que está dentro, en el núcleo subtalámico, le doy un pulso y después coloco el pulso magnético acá, voy a mirar qué ocurre. Otra vez voy a usar un pulso par, pero en este caso no es un pulso par de la corteza, sino subcortical, cortical. Y eso nos permite, eso fue publicado en el 2010, nos permitió estudiar cómo influía el núcleo subtalámico sobre la corteza motora en pacientes con Parkinson. También podemos mirar la evolución de las diferentes medidas fisiológicas con la edad. En este estudio que hicimos, que publicamos en el 2015, se estudiaba en el envejecimiento, cómo es el cambio de acción entre el área motora y el área premotora. Si recordamos, con el envejecimiento se pueden perder las habilidades motoras, son más frecuentes las caídas. Entonces, esto forma parte del estudio del envejecimiento normal. Pero con base en eso, mi jefe, el doctor Robert Chen, que estudia fundamentalmente fisiología y fisiopatología, pudo entender cómo podemos utilizar, qué estrategias utilizar para poder dar tratamientos en enfermedades, en diferentes tipos de enfermedades, en este caso enfermedades degenerativas. Bueno, entonces ya hablamos del pulso. María Eugenia. Gracias. Capta más la atención de la persona porque corresponde al tratamiento, pero piensen ustedes que si no tenemos en cuenta las dos anteriores, pues no vamos a tener las bases o las estrategias científicas adecuadas para llevar a cabo el tratamiento. Entonces tenemos la parte neurofisiológica terapéutica que lo relacionamos con la estimulación magnética repetitiva, pulsos a repetición. ¿Por qué? Porque las leyes de la plasticidad cerebral relacionadas desde 1973 por Bliss y Lomo nos enseñaron que cuando hay una alta frecuencia puedo potencializar la respuesta a esa neurona, y cuando administro pulsos de baja frecuencia vamos a inhibir esa respuesta de la neurona. Eso fue publicado en el 73 por Bliss y Lomo, y el doctor Bliss en el 2006 en la revista Brain publicó la misma situación, pero con respecto al uso de la estimulación magnética. Si es que a alguien le interesa estudiar el tema, yo pienso que este sería como un artículo clave para entender cómo es el tratamiento, cómo funciona el tratamiento. De esta manera, entonces, que lo que decía el experimento, este no es el de los conejos, este es el ya con estimulación magnética. Yo ya sé que cuando tengo este pulso desencadeno este potencial. Entonces, a esta vía neuronal, apliquémosle pulsos repetitivos. Si le aplicamos pulsos repetitivos, la próxima vez cuando vayamos a colocar el impulso, ya no me va a dar esto. Ya voy a tener esto, muchísimo, muchísimo más grande. Eso significa una potenciación a largo plazo. Y por otro lado, si yo aplico, María se nos fue la pila, si yo aplico los pulsos de baja frecuencia, yo voy a obtener una disminución de ese potencial, lo que se llamaría una inhibición a largo plazo. Esas son las dos leyes neurofisiológicas que en este momento están encabezando las teorías para aplicar la estimulación magnética repetitiva. De esto ya hay guías basadas en la evidencia. En el año 2014 la Federación Internacional de Neurofisiología expidió unas guías basadas en la evidencia, en el cual encontramos grado de eficacia A en la depresión refractaria, de eficacia B en los síntomas negativos de esquizofrenia, en la rehabilitación del ACV, y eficacia C en las alucinaciones auditivas. Esto es más o menos lo de la estimulación magnética. En depresión, ¿qué se ha utilizado? En depresión se utiliza más en depresión, la hipótesis es que existe a nivel del lóbulo de la corteza dorsolateral prefrontal del área izquierda un estado hipometabólico, y con la estimulación magnética lo que hago es activar, y eso es lo que permite llegar al nivel A que tenemos en este momento de la estimulación magnética para la depresión. En esquizofrenia se basa también en que se ha visto también una disfunción a nivel prefrontal, y por eso se busca con eso restaurar, a diferencia de las alucinaciones auditivas en las cuales hay una hiperactividad a nivel de la corteza auditiva primaria, la región del temporoparental izquierda. Entonces ahí es donde vamos a tratar de ya no activar, sino inhibir esta actividad para mejorar las alucinaciones auditivas. Esto es más o menos lo que corresponde a la estimulación magnética: pulso único, pulso par y pulso repetitivo.
nivel de evidencia A para unas cosas, B para otras cosas. O sea que solamente tiene indicación clínica en la depresión, solamente tiene, usted no se la va a formular a todo, porque el resto de indicaciones forman parte de procesos de investigación. Eso es lo que quiero también dejar claro, que no podemos decir que esto es un recurso para aplicar con todos los pacientes, no, un recurso que esperamos sirva para los pacientes, pero en este momento está indicado como aprobado por la FDA a nivel de depresión refractaria. Así como comentaba la parte de la magnética, permítanme, hablo algo de la eléctrica. Dentro de la revista Nature, estudios bien interesantes, por ejemplo, en estimulación magnética, la recuperación de la neurorehabilitación de niños con trauma craneal, en drogadicción. Sobre todo, se ha visto que puede ayudar a disminuir las recaídas. Esa es la acción principal que se ha visto que tiene. Por supuesto que les digo que está todavía en investigación. Pero las referencias que estoy dando de la revista Nature pues son bastante serias, no son pasquines, ¿no? Hablemos de la eléctrica. Recordemos que la eléctrica, por lo que nos enseñaban en los cursos de física en el colegio, tenemos dos tipos de electricidad, la corriente directa o continua y la corriente alterna, ¿cierto? La corriente directa y la corriente alterna. Bueno, la parte inicial va a ser fundamentalmente sobre la corriente directa. Esta es en procesos de investigación. Bueno, entonces, en una época se decía, la estimulación eléctrica surgió a raíz que, como se veía que el paciente con depresión mejoraba con la terapia electroconvulsiva, se buscó la forma de disminuir la intensidad de la corriente para producir mejoría. Y eso, efectivamente, la gran mayoría de libros lo manifiesta. Pero lo que no nos cuentan es que ya desde principios de siglo, esa estimulación eléctrica de baja intensidad se utilizaba en dolor, se utilizaba como anestesia y como facilitador del sueño. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Esa corriente pequeñita lo utilizaban los anestesiólogos. Si ustedes se dan cuenta, este libro corresponde a un texto de 1914 sobre anestesia. Y había un capítulo que se llamaba Analgesia con electricidad, sueño y la resucitación. Entonces se utilizaban en anestesia este procedimiento. Entonces, en la década del 60 es lo más interesante para la parte de cómo empezó a trabajar la corriente eléctrica. Resulta que hay dos doctores que me llaman mucho la atención, son de apellidos Paul y Refer. Estos dos doctores primero publicaron en Nature hallazgos que ellos hicieron en animales en el 62. Dijeron, mire, cuando aplicamos corriente eléctrica en animales se producen cambios en la excitabilidad a largo plazo. 62 en animales. Y ellos mismos, médicos psiquiatras, en esa época tenían también tanto acceso al laboratorio de investigación animal como a sus pacientes. En el 64 sacaron 3 artículos en la revista británica de psiquiatría. Y miren, por ejemplo, cambios mentales que resultan del paso de corriente eléctrica directa pequeña a través del cerebro humano. Este era efectos de la polarización del cerebro en ciertas enfermedades psiquiátricas. Y este incluye, para los epidemiólogos, un estudio controlado del efecto terapéutico de la polarización en el cerebro de personas con depresión. Estos 3 artículos fueron publicados en el mismo número. En el 66 hay otro artículo, en el 70 otro artículo. Quiero conversar acerca de cómo un autor dijo lo siguiente. Estamos hablando de que esta publicación fue del 64. Al siguiente año van a colocar una carta al editor. Y en la carta del editor, este caballero le dice, no tengo aquí el apellido, dice, mire, desde el año 1893 hay publicadas cosas al respecto. O sea, él estaba diciendo como claridad, estaba criticando el artículo, pero mostraba ciertas cosas del artículo. Decía, mire, desde 1893, Blasius y Schweitzer que dijeron que si se colocaba corriente positiva, se producía narcosis o somnolencia. Y que si se colocaba corriente negativa se presentaba excitación. Vuelvo a repetir, si se coloca corriente positiva se produce narcosis o somnolencia, y si se produce corriente negativa, excitación. Entonces yo le voy diciendo, oiga, entonces si yo tengo un paciente con ansiedad y quiero darle un medicamento sedante, yo podría utilizar esto. Y si yo tengo un paciente con depresión, y yo podría utilizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue en 1893. Y resulta que en el 2015 hicieron lo mismito, pero con estimulación magnética. Este grupo cogieron
creo 15 pacientes, no, 13 pacientes, quienes tenían depresión y tenían ansiedad. Y le colocaron baja frecuencia al lado derecho y le colocaron alta frecuencia al lado izquierdo. Aquí era para manejar la ansiedad y aquí era para manejar la depresión, y obtuvieron mejoría significativa. Entonces, eso que dicen que de pronto que estamos haciendo cosas nuevas, yo pienso que hay que primero mirar la historia para darnos cuenta que estamos aplicando cosas que ya en un momento determinado se han aplicado previamente. Dentro de las referencias de este artículo no encontré ninguna cuestión de relación a lo que ya se ha ocurrido casi 120 años antes. Entonces, esta es una cosa que se me hizo bien interesante. ¿En qué momento? Entonces, un segundo. Miren que llegamos hasta aquí. Hemos hablado que la estimulación eléctrica se usó hasta el 70, pero en el 70 se fue eso, pasó la moda. ¿Por qué digo que pasó la moda? Porque llegaron los psicofármacos y desplazaron. Entonces nadie quería colocarse. Así le dijeran que era microcorriente, si tiene que ver con la palabra corriente, a mí no me pongan nada, a mí denme medicamentos. Entonces eso se fue. Entonces quedó solamente, son los psicofármacos. Pero ¿qué pasó? Pues que la estimulación magnética llegó. Y al llegar a la estimulación magnética, pues ya pudimos ver ciertas cosas, como por ejemplo lo siguiente. Mira, aquí es el problema. Sí, tranquila. Entonces, ¿por qué resurgió la estimulación eléctrica? Gracias a la estimulación magnética. Por lo siguiente. Porque si yo tengo un pulso magnético que me produce un milivoltio de amplitud de esto, entonces yo ya sé que cuando colocan esto, produce este milivoltio, entonces yo digo, bueno, ya sé eso, ahora permítanme que coloco corriente anódica por 30 minutos. Entonces, colocaron corriente anódica por 30 minutos y después fueron a usar el potencial evocado motor, estaba disminuido, estaba aumentado por corriente anódica. Hicieron lo mismo con corriente catódica y estaba disminuido. O sea que, gracias a la estimulación magnética, se documentó de forma científica la acción fisiológica que tiene la corriente anódica y la corriente catódica. Entonces, resurgieron. Entonces, en este momento tenemos tanto la magnética como la eléctrica. Entonces, sobre todo, ¿qué artículo fue el clave? El clave fue este artículo que se publicó en el año 2000, y siempre que ustedes vean un artículo le van a decir el artículo de Nietzsche y Paulus del 2000. Pero fíjense ustedes que desde el 98 ya Alberto Priori, un italiano, había demostrado lo mismo, pero siempre la gente está trabajando con este artículo para que caigan en cuenta. ¿Listos? Y también existen guías basadas en la evidencia para el uso de la estimulación con corriente directa transcranial. Bueno, que eso se utiliza de una forma científica, pero por supuesto, lo que pasa es que ustedes van a ver en YouTube que se pueden hacer aparatos caseros, y entonces eso ya está formando parte como de la idiosincrasia, pero la base científica existe. Entonces a veces se está denigrando mucho la estimulación. Entonces tenemos el hospital número 1 en neurología infantil de los Estados Unidos, el Hospital Infantil de Boston, y muestran que ellos la aplican, tanto la magnética como la eléctrica. Y allá, ¿quién encabeza esto? Encabeza este estudio Alexander Rothenberg. El doctor Rothenberg tiene un artículo en español, para los que no les guste leer en inglés, es del año 2011 en la revista de Neurología. El doctor Rothenberg también tiene libros sobre estimulación magnética. Y junto con Álvaro Pascual Leone encabezan en Harvard los estudios de estimulación electromagnética. Entonces era para decirles que esto no es una cosa que es salvaje, esto es una cosa que se está documentando científicamente, se está aplicando en el mejor hospital de neurología infantil en los Estados Unidos. ¿En Europa qué pasa? En Europa, quiero que caigan en cuenta en esta sigla, la Unión Europea ya lanzó un proyecto para aplicar la estimulación eléctrica transcranial en niños y adolescentes. ¿Pueden? ¿Alguna duda? Buscan esta página web y allá van a encontrar la información. ¿En qué le están aplicando? En aspectos neuropsiquiátricos de niños con déficit de atención y con autismo. O sea, es que estoy tratando de dejar la evidencia científica que hay al respecto para que no quede como un procedimiento que es más empírico, que tiene una evidencia científica bastante importante. Pero entonces yo quiero que ya con esto miremos una parte muy linda que es la neurofisiología aplicada al autismo y al déficit de atención, porque es muy muy bonita, pero para explicar eso tenía que echar la carretica anterior, ¿listo? Pero van a darse cuenta cómo es de bonito. Entonces vamos a mirar el autismo. Entonces recordemos que la fisiopatología del autismo no está todavía establecida, de una forma clara. Se están proponiendo diferentes mecanismos neuronales, cada uno se interrelaciona uno con el otro. Los tres principales que son una alteración de la conectividad,
una alteración en el balance entre excitación e inhibición y una inhibición lateral. Entonces, me voy a meter, cuando uno aplica estimulación magnética en un paciente con autismo, lo primero que tiene que tener es esto, porque las familias vienen con muchas expectativas, y uno sabe que es un procedimiento, un tratamiento de tipo investigativo, en el cual no va a repetir el fenotipo, o sea, no va a curar el autismo. Lo que sí se ha visto es que mejora muchos síntomas. Entonces, la estimulación electromagnética representa una estrategia terapéutica para el autismo y los trastornos del espectro autista, dirigida a mejorar los síntomas nucleares o sus síntomas asociados, pero no para revertir el fenotipo. Eso era un punto fundamental. Entonces, nuestra diapositiva que necesitaba se relaciona con inhibición. Entonces, en el juego de palabras, cuando uno tiene disciplinas científicas, lo más adecuado es nunca mezclar la semántica de una disciplina con la semántica de otra. En este caso, quiero hacer un paréntesis al respecto. Vamos a hablar de la neurofisiología de la inhibición. La inhibición. Yo me inhibo de hacer algo, yo me reprimo de hacer algo. Es como especulativo, pero vamos a mirar a través de cómo se estudia desde el punto de vista neurofisiológico la inhibición, porque no olvidemos que la represión es la base de todos los conceptos psicoanalíticos. Entonces es como una forma en la cual quiero presentarles unas nuevas situaciones que se han visto, que han demostrado las neurociencias. Lo primero es que miremos qué es el neurodesarrollo. Como estamos hablando de autismo, ¿neurodesarrollo qué es? Pues consideremos que el neurodesarrollo va a buscar, ¿qué es lo que busca? Busca la consolidación estructural de los circuitos neuronales y la conectividad funcional. Se comunican bien estos y está funcionando la parte perfecta, ¿cierto? Pero ¿cómo hace esto? Pues el neurodesarrollo tiene dos partes fundamentales. La primera, la parte genética, y después la parte ambiental, ¿cierto? Nature, nurture, ¿cierto? Entonces viene la primera, la parte genética, y después se establece el contacto con el medio ambiente. Y miren ustedes que el contacto con el medio ambiente, ese punto 2, ese cerebro se va a moldear de forma activa por el entorno en que el individuo está inmerso, ¿por medio de qué proceso? Por medio de la plasticidad neuronal dependiente de la experiencia. Eso es un proceso neurofisiológico, plasticidad dependiente de la experiencia. O sea, usted va en su medio ambiente, recibiendo estímulos, va procesando y va fortaleciendo unos y disminuyendo otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa plasticidad neuronal dependiente de la experiencia se va a producir, se ha visto científicamente que se producen unos periodos de tiempo que llaman periodos críticos. Son ventanas de tiempo en el cual se tiene que desarrollar esa parte, porque si no van a quedar el paciente con problemas. Siempre en esos periodos críticos va a haber un aumento en la plasticidad. Pero hay una cosa muy interesante, que los periodos críticos, miren por qué están regulados, por interneuronas inhibitorias. Ahí es donde empieza a ver la inhibición. La inhibición es un proceso fundamental dentro del desarrollo neurofisiológico. Y yo pienso, especulando, que dentro del desarrollo de la personalidad también tenemos que inhibirnos de ciertas cosas para tener creatividad, y eso hace que tengamos diferentes personalidades. Pero voy a meterme ya con el concepto neurofisiológico. ¿Por qué es importante la inhibición? Fíjense lo siguiente, los procesos inhibitorios son los que permiten ¿qué es lo contrario inhibitorio? Excitatorio. ¿Qué tal que las neuronas se comunicaran únicamente con excitación? Estaríamos en el caos de la parte dinámica, la parte de los procesos únicamente excitatorios. Es fundamental la inhibición. ¿Por qué? Porque la inhibición es la que va a permitir tener muchísimas vías y es lo que permite tener la complejidad del cerebro. Y lo que dice Bursaki en el libro que escribió desde el 2006, Bursaki es de los neurocientíficos que más saben acerca de la electrofisiología de la neurona. Él dice, la diversidad de las funciones corticales la proporciona la inhibición, no la excitación, la inhibición. Entonces ese proceso inhibitorio es fundamental desde el punto de vista neurofisiológico. ¿Qué tipo de inhibición hay? El feedback, el feedforward o la inhibición lateral. ¿Se acuerdan que ya hemos visto en una diapositiva anterior cómo decían que en el autismo se jugaba papel fundamental la inhibición lateral? Listo. Entonces vamos a mirar, a recordar los procesos inhibitorios. En el consultorio, le hago reflejo a un paciente, brinca el brazo, ¿estamos de acuerdo? Entonces la gente siempre está pendiente de que el brazo se estira. Lo que dice aquí, estiró. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la neurona también envía tanto un impulso excitatorio a este y simultáneamente un impulso inhibitorio a este, para que este no le moleste, para que pueda hacer un movimiento de forma libre. Pero ese proceso inhibitorio no lo vemos, pero sí está ahí adentro. Otra situación. Tengo una puntilla, tengo un vidrio, hago una flexión de este y con este me sostengo, ¿estamos de acuerdo?
Este me sostengo de tener una forma activa, porque los extensores están activos, pero los flexores tienen que estar inhibidos, entonces también se produce eso. Y eso era para demostrar de una forma sencilla cómo esos procesos inhibitorios se ven muy fácilmente a nivel de los reflejos o cuando yo tengo lo que les estaba contando respecto al movimiento. Entonces esa es la parte que el movimiento ha permitido estudiar muchos procesos. Y otra cosa, ¿qué tal que esta onda, la parte ascendente es excitatoria y la parte descendente es inhibitoria? Eso es lo que forma parte de las oscilaciones, o sea que la inhibición también permite las oscilaciones. Y las oscilaciones, para que funcionen en el cerebro, tienen que estar sincronizadas, o sea que tenemos que tener en cuenta esos procesos inhibitorios porque permiten las oscilaciones, y las oscilaciones a su vez permiten la sincronización, y la sincronización es la forma en la cual el cerebro se integra. Entonces, volvemos al autismo. Entonces, ojo con esto. Se ha visto que hay unas neuronas inhibitorias que expresan la proteína parvalbúmina indispensable en los procesos críticos. O sea, todos los seres humanos necesitamos parvalbúmina para poder desarrollar los procesos inhibitorios que me permiten tener una adecuada conectividad cerebral. Entonces, vamos a mirar esa inhibición en los animales, cómo se puede modificar para estudiar. Recuerdan que existe un modelo genético de knockout. ¿El knockout qué es? Es un modelo genético en el cual se inhiben los genes que van a producir determinada proteína. Entonces vamos a aplicar, cuando aplican el modelo knockout a los ratones, entonces los ratones no van a tener parvalbúmina, y si no tienen parvalbúmina no van a tener inhibición. Y en esos ratones en los que se bloquea la parvalbúmina, miren una cosa hermosa, en esos ratones se va a producir a nivel experimental los 3 síntomas nucleares del autismo: el aislamiento social, la alteración en la comunicación y las estereotipias. Esos 3 usan únicamente esto. Y esto, para los que quieran mirar la referencia, vámonos a esta revista Translational Psychiatry del 2015, en el cual me dice, oiga, esto, cuando se bloquea la parvalbúmina, se tiene un comportamiento autista. Bueno, pero hay más cosas. Esa parvalbúmina, si yo le aplico estimulación magnética, la puedo modificar. Entonces, el artículo de la referencia en la neurobiología del desarrollo del 2015, en el cual me dice que yo, con estimulación magnética de tipo Theta Force, puedo afectar la parvalbúmina. Entonces, estamos dándonos cuenta que estamos tocando temas como muy parecidos. Y entonces, en seres humanos, ¿cómo se demuestra lo que estamos hablando de la inhibición? Resulta que este patólogo y psiquiatra, Manuel Casanova, cogió cerebros de pacientes con autismo. Y desde el punto de vista patológico encontró que había una alteración en el espacio que rodea el neuropilo. Y en ese sitio es donde se realizan los procesos de inhibición lateral. Entonces, se dio cuenta que hay una disminución significativa en pacientes con autismo. Y este hallazgo se llama minicolumnopatía. O sea que ya tenemos la evidencia de la alteración de la inhibición en animales de laboratorio para autismo y en pacientes con autismo. Documentamos que hay trastorno en la inhibición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no haber inhibición, las neuronas están hiperexcitadas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En esa hiperexcitabilidad no van a tener una buena conexión, una buena conectividad. Y Getchell desde el 2007 habla que en el autismo hay un trastorno fundamentalmente de la conectividad. Entonces, desde el punto de vista neurofisiológico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estimulación inhibitoria para poder modificar esos procesos. Aplicando estimulación inhibitoria se ha visto que tenemos una evidencia de tipo C hasta el momento posiblemente efectivo respecto a eso. ¿Me entendieron esa parte? ¿Cierto? Eso es lo que quería contar primero respecto al autismo. Ahora vamos a meternos la parte neurofisiológica de la estimulación electromagnética en el déficit de atención. Entonces, las dificultades de la fisiopatología del déficit de atención. Vamos a mirar esto. Vámonos a Russell Barkley en el 97. Él dice, oiga, mire, lo que ocurre es lo siguiente, que en el déficit de atención hay un control inhibitorio deficiente y eso produce una disfunción ejecutiva. El tema lo pueden revisar también en esta publicación del grupo de Harvard, realizado hace 2 años. Aquí está tanto Rottenberg como Pascual León. Entonces, partimos que ya están planteando que existe una inhibición deficiente. Y entonces se utilizaron las neuroimágenes para estudiar esa inhibición dónde puede estar relacionado neuroanatómicamente. Y encontraron que en la conexión córtico-estriado pálido tálamo cortical, que es lo que llamamos los circuitos gangliobasales, hay una alteración a ese nivel.
Eso ya está documentado por imágenes. Aquí tengo la referencia. Entonces, se dice que a ese nivel hay una baja activación de esas regiones durante las tareas ejecutivas en pacientes con TDAH. Entonces, un punto, ¿cómo se estudia? Dos modelos que se usan mucho en el laboratorio y para estudiar los procesos inhibitorios. La prueba del go-no-go y la prueba del stop-sleep. Go-no-go es siempre que salga esto, usted piche este, y cuando salga esto no es piche este. Entonces es como la forma en la cual se va a trabajar en el laboratorio, es como el go-no-go. Y también existe un estudio que se llama la señal de detención. Ustedes dicen, demuestran diferentes letras, cuando salga la letra X, es piche el botón rojo. Entonces ya sabe que está flotando rojo. Entonces llega un momento en el cual sale el botón, el X, usted sabe que tiene que pichar el rojo, pero simultáneamente le falta una señal como para que se detenga. Entonces se llama el stopping system, el sistema de detención, y usted va a hacer eso y en el laboratorio, como lo tienen monitorizado con electrodos y la parte de la respuesta motora, entonces van a estudiar cómo se hace la inhibición. Entonces esos dos modelos son muy bonitos y están muy explicados en el libro de nuestro amigo Kropotov, con quien tuve la oportunidad de entrenarme también. Él tiene un libro y el curso fundamentalmente sobre los marcadores neurofuncionales en psiquiatría. Les recomiendo a los que puedan hacer el curso porque se van a beneficiar de un montón de conocimiento neurocientífico de los biomarcadores para psiquiatría. Quiero meterme ahora con un autor que se llama Adam Aron y las neurociencias de los procesos inhibitorios. Este doctor se dio cuenta que había cambios en la inhibición de la respuesta cuando los adultos con déficit de atención se les colocaba metilfenidato. Entonces dijo, miren, estamos demostrando que esto es cierto. Y empezó a hacer los estudios también con imágenes y mostraba cómo la corteza frontal estaba jugando un papel. El artículo clave de él fue escrito en el 2007 y va a hablar acerca de las bases neuronales de la inhibición en el control cognitivo. Ojalá tuviéramos como psicoanalistas las bases neuronales de la inhibición en el control emocional, ¿cierto? Pero siempre la mano. Entonces, ¿pero qué pasó? Entonces ya esa palabra de la respuesta inhibitoria, el doctor Aron la cambió en una revista que se publicó en el 2009. Entonces en su editorial les dijo, oiga, es preferible la detención, el término de detención, al término de respuesta, inhibición de la respuesta debido a que menos confunde. O sea, empezaron a hablar de terminología y quedaron en que ya no se hablaba de inhibición, sino de ahora en adelante en las neurociencias. Cuando ustedes revisen un tema relacionado al respecto, ya no va a haber el sistema de inhibición, sino va a haber el sistema del stopping system. Entonces, vimos que la inhibición es fundamental en el déficit de atención y se ha visto que la vía córtico-estriado, palio, tálamo, cortical está involucrada. Entonces, resulta que en el año 2012, habíamos hablado que Nietzsche y Paulus en el 2000 fueron los que habían descubierto la estimulación eléctrica. En el 2000 estos dos caballeros, estos dos neurólogos alemanes publicaron en la revista, en el Journal of Physiology, su artículo respecto a la estimulación eléctrica. Pero se les unió un polanía, unos alemanes, un polanía colombiano, ingeniero electrónico, vino a ayudarles muchísimo a estos neurólogos alemanes. ¿Por qué? Porque Polanía tiene el concepto básico, Polanía tiene doctorado en ingeniería electrónica aplicada a las neurociencias y es un tipo bárbaro. En este momento, tan bueno es que de Alemania sus publicaciones permitieron el reconocimiento mundial y Polanía fue llamado de Suiza para estudiar un proceso que pienso que para los residentes es bien interesante, por supuesto que también para los profesores, se llama la toma de decisiones. En la toma de decisiones en este momento, los artículos de Rafael Polanía con electrofisiología o con neurofisiología sí, están siendo líderes. Entonces, miren lo que pasó en el 2012. Polanía en el 2012 en el laboratorio de Paulus y de Nietzsche aplicó estimulación eléctrica y también tenía imágenes y demostró que la estimulación eléctrica en el cuero cabelludo, o sea, en la parte transcraneal, ¿cierto?, va a actuar también a nivel estriatal. Miremos cómo es. O sea que se podía modular la conectividad funcional córtico-estriatal y tálamo cortical con corriente eléctrica. Entonces llegó Javier Castellanos, no sé por qué está la X, este es Francisco Javier Castellanos, perdón, sí. Este es un psiquiatra infantil, líder en el tema, que ha estado en el país y trabaja en la Universidad de Nueva York
y es líder en déficit de atención. Y él en este artículo dijo, oiga, con base en esto, muy seguramente la estimulación eléctrica nos va a ayudar a mejorar los pacientes con déficit de atención. Estamos hablando del 2012. Bueno, sigo hablando, este caballero que está hablando aquí era Aarón, ¿no? Estoy hablándole a Aarón. Y Aarón ha tenido dos artículos interesantes. Este fue con el grupo con el que yo trabajé, donde está el doctor Robert Chen. Este es un líder en la estimulación transcraneal, y Andrés Lozano es el líder en el mundo de la estimulación cerebral profunda. Con él también tuve oportunidad de publicar artículos, los que ya mencioné, y él, y junto con el doctor Aarón, mostraron cómo las funciones relacionadas con la inhibición se relacionan con la actividad beta a nivel cortical. Entonces dijeron, mire, cuando hay inhibición a nivel cortical, miren eso. ¿Por qué? Porque estimulamos el subtálamo y resulta que se va a modificar esto. Pero Aarón fue más allá. ¿Recuerdan qué es la ortogenética? La ortogenética es experimentos que se aplican en animales en el cual se meten aparatos que son tamaño microscópico, que emiten una luz y que van a modificar la carga genética y que pueden activar o inhibir determinados genes, y vamos a ver la respuesta. Entonces, con optogenética, Aarón, ¿qué determinó? Determinó que con este estudio que hizo el año pasado, demostró que el núcleo subtalámico, que estamos hablando de los ganglios basales, es suficiente y necesario para las formas de respuesta de supresión de un comportamiento. Estamos hablando de la inhibición. Entonces, el año pasado, ¿qué otra cosa ocurrió? Que en esta revista, el grupo alemán demostró que con la estimulación con corriente directa, estamos hablando de un estudio doble ciego, como le gusta a los epidemiólogos, no sé si el doctor Fierro está acá, pero como le gusta, ¿cierto? Entonces ya demostró esto. Por supuesto que faltan estudios más grandes. ¿Y quiénes van a hacer los estudios más grandes? Pues esto, el grupo de la Unión Europea, ¿cierto? Es lo que están apoyando los estudios del grupo alemán. Entonces, eso era para comentarles más o menos lo que corresponde a la estimulación magnética y la estimulación eléctrica. Permítanme un segundito sobre la corriente alterna. Entonces, corriente alterna, nuevamente polanía. Polanía con el grupo de Nietzsche y con Paulus. ¿Qué hicieron ellos? Yo pienso que esto para las psicólogas puede ser más interesante. Entonces resulta que recordemos que hay un alemán que se llama Wolfsinger. Wolfsinger fue la persona que demostró que un cerebro se comunica a través de la sincronización. Él utilizó gatos, colocaba un pulso, no un pulso de luz, sino miraba contrastes y veía las partes del cerebro que estaban relacionadas con la visión y se sincronizaban. Entonces, a partir de ahí se dijo que la sincronización era la forma más adecuada para entender el problema del binding problem, cómo se asocian las diferentes partes del cerebro, cómo se integran las diferentes partes del cerebro para el funcionamiento. Eso fue la parte fundamental de Wolfsinger en el 89. Y esa sincronización cerebral se ha demostrado en todas las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué hizo Polanyi? Entonces, hasta ahí que tenemos, se dice, oiga, hay sincronización cerebral y funciones cognitivas. Entonces los epidemiólogos dirían, esto es algo correlacional, pues esto y esto, pero no es causal. Para que haya causalidad, yo tengo que modificar esto y que se vea un cambio acá. Eso fue lo que hizo Polanyi. Entonces, vamos a mirar. Polanyi diseñó un experimento en el cual ponía a una persona frente al computador, le pasaba la letra T, la letra L, la letra C. Luego salía un número, ese número indicaba, entonces es como si hubiera tratado de libre comercio, ¿cierto? Viene el número 2, uno sabe que es L. Y espera, uno le dan una propuesta, dice, oiga, era tal palabra, entonces uno va haciendo, entonces viene ahí la memoria operativa verbal. ¿Por qué verbal? Porque estamos hablando de imágenes de números, ¿cierto? Entonces está de números y letras, perdón. Y en esta memoria operativa verbal se ha visto que hay sincronización. Entonces con este modelo él dijo, vamos a ver si existe en estos pacientes, para ver si yo puedo inducir sincronización. Sincronización en qué momento, cuando se propone y cuando el paciente va a decir sí o no corresponde este número a esta letra. Eso es lo que en eso consistió el experimento. Entonces ponía 3 letras, daba una posibilidad y daba una propuesta. Entonces si coincidía uno escuchaba sí o no. Pero en ese momento en el cual viene la propuesta lo registraban en el electroencefalógrafo. ¿Y qué demostraba? Demostraba que tanto las ondas estamos aquí hablando de la parte frontoparietal, las ondas a nivel frontal y las ondas a nivel parietal estaban sincronizadas, pero no sincronizar no significa en amplitud, y no estoy diciendo que esto sea igual de amplio, estoy hablando en frecuencia. Aquí era cuando le dicen cuál es la respuesta, ¿cierto? ¿Sí o no? Aquí venía con esta actividad. Entonces, cuando ya se pone a pensar cuál es, los picos van a ser coincidencia y los valles van a ser coincidencia.
Eso se llama sincronización cerebral entre dos áreas del cerebro para una misma función. Entonces, la primera parte del experimento él demostró la sincronización cerebral. Y llegó y dijo, muestre qué actividades, dijo, digamos aquí hay 1, 2, 3, y aquí hay medio segundo. Entonces, en un segundo se dan 6 ondas, y las 6 ondas, 6 Hz está dentro de la banda teta. Entonces dijo, a 6 Hz se está desarrollando esto. Entonces dijo, bueno, pues hagamos trampa. Vamos a colocar en esos sitios que estaba el registro, el lector del registro, vamos a colocar estimulación de corriente alterna. Dijo, a unos pacientes se las colocamos en fase, o sea, simultáneamente cuando subía el paciente, también el aparato le ayudaba, y cuando bajaba le ayudaba. Y eso se llama en fase o contrafase. Cuando le subía el paciente, él la administraba para el otro lado y se cruzaba. Sería este en fase de 180, porque aquí se ve que cuando aquí está el pico, aquí está en valle. En cambio aquí cuando está en pico, este está en pico. Entonces él dijo, vamos a mirar si yo modifico esa sincronización, cómo va a ser el desempeño de las personas. Y demostraron que cuando había sincronización, el desempeño era muchísimo mejor, y cuando se desincronizaba, empeoraba el rendimiento. Entonces, como dice Polanyi, esta es la primera vez, según esta primera vez, que hay una evidencia de causalidad, que el acople de sincronización entre áreas distales permite un rendimiento cognitivo. Eso fue el aporte de Polanyi en esto que en el 2000, no fue en el 11, en el 12. A los pocos meses, ¿qué pasó? Peter Brown es un neurofisiólogo inglés, el mejor neurofisiólogo inglés que hay en un momento, demostró que aplicando estimulación rítmica, estamos hablando de la oscilatoria o la alterna, va a haber una supresión del temblor en pacientes con temblor esencial. Estamos hablando que fue a los pocos meses, 2013. Entonces, es una parte que yo quería decirles como la corriente alterna también me va a ayudar en la sincronización de los pacientes cuando vamos a detectar anormalidades neurológicas o psiquiátricas con nivel. La última es el siguiente comentario. Recordemos que la experiencia central de la subjetividad humana corresponde al proceso que llamamos el sentido de agencia. Repito, esa palabra sentido de agencia, que generalmente no estamos como acostumbrados a escuchar, el sentido de agencia corresponde a la experiencia central de la subjetividad humana que se pueda estudiar. Está relacionado con lo que yo quiero hacer o no quiero hacer. Está correlacionada con mi intencionalidad, está correlacionada con demostrar científicamente si cuando yo mato a una persona, yo soy consciente que lo estaba haciendo o no, y al ser consciente nos estamos metiendo también con la parte inconsciente. Entonces, en los estudios de sentido de agencia, la parte de estimulación eléctrica con corriente y la estimulación magnética están ayudando a hacer el estudio. Mil gracias por haberme prestado atención, muy gentiles.